Víctor Muñoz es el tercer fichaje más caro de la historia de Osasuna. Bueno, Víctor Muñoz, Eneco, un chaval al que llevamos siguiéndole un poco la pista todo el año junto con Gonzalo y que ahora va a recalar en Club Atlético Osasuna, en mi equipo. Yo la verdad que decir que es un fichaje de estos que ilusionan y que gusta hacer siempre por el potencial rendimiento que puede tener y también por la revalorización, ¿no? Sabemos que hay jugadores que siempre tienen ese destello, ¿no? Esas ganas de verlos jugar en tu club, y la Fábrica, la verdad que es una gran exportadora de talento. Ya hemos visto que Gonzalo le está haciendo de lujo en el Mundial de Clubes. Víctor Muñoz también ha tenido sus minutillos y ahora vamos a adentrarnos un poquito en lo que es Víctor Muñoz. Bueno, este chico parece que no, pero es de la cantera del Fútbol Club Barcelona. Luego pasa, empieza en el San Gabriel, en Barcelona, de ahí pasa a la Masía y posteriormente juega en la DAM. De ahí da el salto ya a Madrid, al Real Madrid C, al Real Madrid B, ahí juega ya en el Castilla y del Castilla pues hasta su reciente debut con el primer equipo. Recordamos todos aquel partido con el Real Madrid que jugó contra el Barcelona, en el que falló un mano a mano en el Clásico. Sí, con el 44 a la espalda, luego tuvo que cerrarse los comentarios de sus redes sociales además porque la gente del Madrid se echó encima. Bueno, ya sabemos cómo son estas cosas de las redes y el fútbol, sobre todo con equipos tan grandes como el Madrid, con aficionados en todas partes, pero lo cierto es que el chico tiene una pinta buenísima, ¿eh? Como tú dices, lo fichan de la DAM para empezar con la Sub-19 primero 30 partidos, luego va al Real Madrid C y luego de ya el salto al Castilla, y es un chico que tiene mucha polivalencia y ahora lo hablaremos porque esto para Osasuna le viene muy bien por cómo ha jugado Lisi en el Mirandés y los diferentes posiciones donde podría actuar él. Y de hecho él ha jugado sobre todo de extremo derecho hasta que llega al Castilla con Raúl, que pasa un 5-3-2 y ahí ya lo ponen de punta con Gonzalo en ese 5-3-2, como decimos, que es el mismo esquema que utilizaba el Mirandés de Lisi. Sí que es verdad que juega en esa doble punta con Gonzalo, ha jugado en esa doble punta con Gonzalo, pero nunca lo hemos visto ser un referencia. Siempre hemos visto tirarse a una banda, sobre todo a la banda derecha, su pierna natural, a su pierna dominante, que es donde cae siempre. Es un chaval de 22 años ya casi, en un par de días, creo que es el 13 de julio. Justo antes del pobre de mí, ahora que estamos en San Fermín. Pierna derecha pierna dominante de la derecha. Y bueno, esta temporada han sido 34 partidos, 31 como titular y 2.757 minutos. Así es, son 11 goles y 7 asistencias, y es curioso porque no estamos acostumbrados hoy en día en el fútbol moderno a ver extremos jugando a pierna natural, pero él ha sido un ejemplo de ello en las categorías inferiores del Real Madrid, como os contamos. También ha jugado por la izquierda ocasionalmente, puntualmente, lo puede hacer allí, aunque es menos habitual haberle visto ahí, y como tú dices, incluso cuando juega en punta tiende a escolarse un poquito hacia la derecha. Yo, si te tengo que definir a este futbolista, te diría dos palabras clave, que son velocidad y verticalidad. No, desde luego la velocidad es su punto más fuerte de todos. Yo diría que también esa aceleración, esa forma, esa zancada, como dices tú, pero sobre todo con balón, la carrera vertical, esa técnica más propia de casi de un corredor de atletismo, ¿verdad?, que de un jugador de fútbol. Sí, o sea, tiene esa capacidad de correr a muchísimos kilómetros por hora, pero hacerlo controlando el balón o bien echándose la larga y superar a su marca, porque es una cosa que hemos visto hacer mucho a él con espacios, de decir, mira, te la he hecho y si hace falta le hago la de Bale Bartra porque voy a ser más rápido que tú, porque es ese perfil de futbolista, y que tiene en esa yendo a mucha velocidad, tiene capacidad también de hacer un poco ese cambio de dirección, ¿no?, para romper un poco la cintura del defensa, y desde luego que con eso tiene mucha facilidad para llegar a línea de fondo y centrar, y por eso jugando a pierna natural pues tiene mucho sentido, ¿no?, porque la pones con la derecha, que es tu pierna buena. Sí que es verdad que crea muchísimas situaciones de uno para uno y normalmente sale victorioso, porque como dices, esa primera arrancada, comparándolo con Bale, muy acertado me parece, porque ese primer paso que tiene es potentísimo y una vez empieza es imparable, y me parece que este chico puede hacer mucho daño y le puede venir muy bien a Osasuna, ¿eh? Sí, sobre todo haciendo un poco un paralelismo, ¿no?, con el Mirandés de Lisi. Sabemos que no todo lo que hizo en el Mirandés lo va a replicar exactamente igual en Osasuna, porque es imposible, es otra categoría, son otros jugadores, etcétera, pero yo creo que Osasuna no tenía un delantero que presione tanto como como han presionado Panicelli e Iceta este año con el Mirandés, y Víctor sí que te puede hacer esa función de delantero que también vaya a presionar, que vaya a repetir esfuerzos en ese sentido, porque Budimir, por ejemplo, no es eso, ¿no? Y luego también ha sido un equipo, el Mirandés, que ha transitado muy bien desde atrás, una vez recuperado el balón, saliendo como balas, y para esto Víctor es que me parece el mejor perfil que puedes encontrar para Osasuna, porque es un jugador que en transición con espacios te va a matar, porque es velocísimo tanto en conducción como al espacio, ¿no? Y yo creo que
que ahí le va a dar mucho a Osasuna. Datos que lo contrastan. Es el primero de la primera federación en aceleraciones. Tiene 35 aceleraciones. Es el segundo con más regates en zona peligrosa, es decir, en 3/4 de campo. Son 38 regates y 31 de ellos con éxito, el 81,6%. No está nada mal. Luego es el tercer jugador con más regates totales. Son 104 de 192. Una pasada de jugador, la verdad, eléctrico, como decíamos, rápido, con desborde y muy peligroso. Luego son 152 duelos ganados, que está bastante bien, que habla de un delantero que no rehace el esfuerzo, que va a todos los balones y que por mucho que la estatura no le acompañe, porque son unos 73, va y va. Sí, sin duda, ese dato de regates, de 104 de 192 intentados, un 54% de acierto, es un ratio muy alto de acierto. No penséis que son regates tipo Brian, tipo Abde, que es lo que hemos visto en Osasuna, porque no es tanto un jugador que reciba en parado y regatee. No es un jugador de fútbol sala, es un jugador literalmente no. Que el campo, cuantos más espacios tenga, mejor. O sea, y si hay algún hueco detrás del defensa donde él vea que se la puede echar y irse en velocidad, es lo que va a hacer, ¿no? También tiene esas conducciones hacia adentro, un poquito en diagonal, que es muy típico de extremos, y hay que decir que no maneja mal su pierna zurda, por eso puede jugar por las dos bandas también, porque cuando tiene que disparar o centrar con la pierna izquierda, lo puede hacer, y de hecho lleva 11 goles y 7 asistencias, porque es capaz de ser muy productivo en ese tercio final, aunque he de decir que creo que la toma de decisiones es una cosa que todavía puede mejorar. Por cierto, con el Real Madrid, con el primer equipo en el Mundial de Clubes, lo poco que le hemos visto jugar desde la derecha, y esto decía Víctor Muñoz sobre Xabi Alonso. Bueno, la verdad que Xavi nos está transmitiendo mucha confianza a todos, está muy cerca y bueno, nos dice que apretemos a todos. Bueno, pues Víctor Muñoz agradecido con las oportunidades que le daba el míster Xabi Alonso, y ahora pasamos a las partes menos dominantes de Víctor Muñoz, vamos a llamarlas debilidades, porque al fin y al cabo son jugadores de primera división. Mejorar, básicamente. Correcto. Yo, para empezar, diría la toma de decisiones en los últimos metros. Así como él es un jugador súper rápido y ve el fútbol a otra velocidad, sí que es verdad que le falta esa frialdad a la hora de tomar las decisiones en los últimos metros, a la hora de finalizar, a la hora de dar ese último pase. Yo creo que con un poquito de pausa y con tanta velocidad podría convertirlo en un jugador súper potente. Sí, seguramente será difícil para él por eso, ¿no? Tú lo ves con esa chepilla que le sale al correr, que le sale un poco chepa tipo Abde, con la cabeza hacia abajo muchas veces, ¿no? Y así consigue superar a su marca, como dices, pero al llegar a ese tercio final sí que es verdad que muchas veces, pues bueno, quizás se precipita o no tiene tiempo de levantar la cabeza. Es normal yendo a la velocidad a la que va y teniendo la edad que tiene, por supuestísimo, pero sí que es verdad que en esa toma de decisiones creo que hay un margen de mejora que le puede venir muy bien también a un equipo como Osasuna, que está acostumbrado, yo creo, a tener chavales jóvenes de este perfil que se puedan revalorizar y acompañarlos en ese sentido, ¿no? Porque creo que se pueden retroalimentar muy bien. Desde luego. También me gustaría apuntar un poquito lo que veníamos diciendo al principio del vídeo sobre el fallo que tuvo contra el FC Barcelona. De ahí quiero remarcar la gestión emocional. Sí que es verdad que la afición del Real Madrid se pasó con este chaval. Total. Fue desmesurado todos los comentarios y las críticas hacia el chico, y creo que un destino como Osasuna, un lugar como Pamplona, para desarrollarse como futbolista es el lugar ideal. Sí, sin duda. Ya saben que aquí le vamos a tratar muy bien y le vamos a acompañar siempre en todo el proceso, porque es que al final es lo que he dicho, o sea, nos retroalimentamos. Es obvio que si llega a ser todo lo que promete, porque tiene muy buena pinta, es posible que tarde o temprano acabe saliendo, pero oye, si deja dinero en caja y varios años de rendimiento deportivo, pues yo creo que es un poco la idea de la junta directiva, que como comentábamos, hace el tercer fichaje más caro de la historia, por mucho que tenga ciertas debilidades, porque ve en él un futbolista a revalorizarse. Y ahora comentaremos que lo que ha sido para Osasuna este perfil de extremos, porque habitualmente se intentaban traer cedidos, pero nunca ha habido esa posibilidad de comprar a alguien así, y esta es la primera vez prácticamente que se hace, ¿no? Y yo creo que es muy, muy interesante. Pero bueno, decías de las debilidades, no sé si tienes algo más que comentar. No, esas dos cositas. Pues ya está, ya sabéis, sobre todo toma de decisiones, que es normal con esta edad, y con la velocidad a la que van sus piernas, pues es lógico que a veces no le dé tiempo a levantar la cabeza. Y bueno, vamos a comentar un poquito cómo encajaría en Osasuna y qué proyección le vemos de futuro, porque lo cierto es que yo creo que es un encaje muy, muy bueno. Antes de hablar de futuro, recordar que la operación que se ha realizado es siempre de estas formas de Real Madrid, que se guarda el 50% de los derechos del jugador para una posible venta. Es decir, que si Osasuna quisiera hacer caja con Víctor Muñoz, le tendría que dar la mitad al Real Madrid. Sí, a ver, es la fórmula que ha utilizado el Real Madrid con muchos otros jugadores. Recientemente recuerdo Sergio Rivas de Almería, el caso de Fran García en el Rayo también, que tenía opción de recompra y lo acabaron repescando. Bueno, es la manera que tiene de funcionar, y yo creo que clubes como Osasuna también les hace un poquito más accesibles, ¿no? Este perfil de futbolistas tan talentosos, que en tu cantera es muy difícil que lo tengas, porque incluso si lo tienes a veces te los quitan cuando son más chavales.
y cuando ya han explotado no te da tiempo a comprarlos porque ya valen 20 kilos y ya se te ha ido de las manos. Entonces es la oportunidad que tiene, yo creo, Osasuna de mercado, de intentar revalorizar este tipo de futbolistas a los que antes solo puedes acceder mediante cesiones y da gracias, porque hace unos años ni eso, y por eso me parece que es una operación que, bueno, se habla de eso, de unos 6 millones por el 50%, se comentaba que Osasuna quería cerrarlo más bien en 4,5 o 5, pero bueno, seguramente el Madrid, al no tener necesidad de venta tampoco, y al haber muchas novias, porque se ha hablado también del Getafe, de Alavés, de muchos clubes, entonces ahí el Madrid ha podido apretar un poquito las negociaciones. Ahora me gustaría preguntarte, Pello, tú que eres conocedor de lo que sucede en la Casa Rojilla, ¿cómo ves que va a encajar Víctor Muñoz con Listchi? Pues a mí me gusta mucho, principalmente porque es un jugador polivalente que le da la opción tanto de jugar de extremo en un 4-3-3 si quisiera hacerlo así Listchi, como de jugar en punta en ese 5-3-2, 3-5-2, como lo quieras llamar, ¿no? Yo creo que por eso encaja también para la dirección deportiva, porque no sabemos todavía Listchi si va a jugar con 3 atrás, con 4, es que no ha jugado ni un amistoso pretemporada todavía, no tenemos ni idea, pero si lo quisiera replicar, los dos delanteros que tenemos, Raúl y Budi, quizás en esa presión que han hecho los delanteros del Mirandés se quedan un poco cortos. En cambio con Víctor lo puedes hacer y eso es una cosa muy muy útil para el equipo. Y en cambio si quieres jugar un 4-3-3 y necesitas a alguien que te dé un poquito más de desborde, más de profundidad, porque no, ese perfil de extremos Osasuna no lo tiene, también te encaja en ese 4-3-3. Entonces me parece que esa polivalencia es brutal para empezar. Para continuar, como decimos, Osasuna estos últimos años ha intentado erigirse, ¿no? Tener esa posición en el mercado de club que revaloriza a futbolistas muy talentosos, caso de Abde, de Brian Zaragoza, y yo creo que eso es lo que puede hacer con este chaval, incluso aunque esta vez no se ha cedido, sino comprándolo, porque así es mejor aún, ¿no? Porque luego si lo acabas vendiendo tú tienes un 50%. Sí que espero que la cláusula sea bastante alta, porque como sea de 12, pues te quedas con lo que has pagado y no revalorizas nada, ¿no? Si has pagado 6 y luego lo vendes por 12, pero es el 50%, te quedas con 6, ¿no? Entonces espero que sea una cláusula bastante alta, pero como dices, yo creo que encaja muy bien, porque encaja en esas dos posiciones, porque es un jugador veloz, que le va a dar profundidad, que le va a dar un poquito de desborde en banda, cosa que no tiene Osasuna. El único futbolista de ese perfil ahora mismo es Quique Barja, pero ha estado muchísimo tiempo lesionado, apenas ha contado con minutos con Vicente, y luego cuando ha vuelto de la lesión y ha empezado a jugar, se ha vuelto a lesionar otra vez. La verdad que es una pena lo de Quique con las lesiones, pero vaya que Víctor es otra dimensión de futbolista y un perfil que no tiene Osasuna en la plantilla, y que además te puede dar muchísimo a nivel deportivo, incluso luego a nivel económico, y revalorizarse. O sea que me parece un aciertazo, aunque hay que decir obviamente que es arriesgado porque no ha jugado en primera división. Eso hay que mencionarlo también. Vale, es a lo que te voy. Yo creo que en cuanto al rol del chaval va a empezar siendo un gran revulsivo, porque con la velocidad que tiene y el desequilibrio que tiene puede ser un gran agitador de partidos. Creo que, como dices, puede ocupar las dos posiciones, tanto desde la banda como desde el centro, pero creo que su posición ideal, lo hemos visto esta temporada, es partiendo del centro, porque del centro rompe hacia la banda, con los desmarques que tiene, con la velocidad que tiene, y utiliza muy bien su velocidad con los espacios que generan sus compañeros. Una doble punta con Budimir sería una buena opción. ¿Que lo quieres poner por la derecha? Pues por la derecha. Por la izquierda ya no estoy tan seguro que fuera a funcionar, pero bueno. Sí, porque a la izquierda él no ha jugado tanto y claro, desde luego no está tan acostumbrado, y tampoco es ese extremo que digas, no, tiene ese desborde de encarar uno para uno en parado y de meterse para adentro. Lo puede llegar a hacer, pero quizás no es su principal virtud. Yo sí que lo veo jugando en banda, sobre todo por el tema de las transiciones, porque me parece que un extremo tan veloz en transiciones y a pierna natural te puede dar muchísimo. Y como decíamos, el Mirandés era un equipo que transitaba muy bien a pocos toques, y yo creo que en ese sentido un delantero como Raúl, por ejemplo, que se asocia muy bien, me lo imagino poniendo de cara a Víctor para que corra, y es que me parece una jugada que se puede repetir bastante si lo vemos ahí en banda, aunque de punta también lo veo, como tú dices, haciéndose desmarque hacia afuera. Veremos cómo lo aprovecha Listchi. El tema de que sea revulsivo, yo entiendo que puede empezar siéndolo, pero creo que viene para ser titular tarde o temprano, más pronto que tarde, porque es un perfil que necesita Osasuna, que tanto en un 4-3-3 como en un 5-3-2 te encaja en diferentes posiciones, y que no te puede ocupar ese rol casi nadie de la plantilla. O sea, está Quique Barja también, pero no es tan veloz, es otro perfil de extremo, y que Quique lo que necesita es recuperar confianza poco a poco, es otra cosa. Entonces yo sí que pienso que, aunque pueda empezar siendo suplente, si Osasuna paga 6 kilos por un chaval y encima no tienes ese rol en la plantilla, porque igual alguno dice, no, por Raúl García Daro se pagaron 6,5. Claro, es lo que te iba a decir, porque con Raúl García... Claro, Raúl García tiene delante a Budimir, Víctor no tiene nadie delante. Sí, no hay nadie en la plantilla de Osasuna que cumpla el rol que en teoría va a cumplir Víctor. Entonces yo entiendo que si llega es para que acabe siendo titular. Yo creo que si juega con el mismo esquema que venía jugando el Mirandés esta temporada, Listchi no va a optar por Víctor Muñoz como un titular. Creo que la doble punta sería Budimir y luego un trescuartista, a lo mejor Aimar Oroz,
acercarlo al área. No Yo veo más allá a Rubén. O quizás a Rubén, pero creo que Víctor Muñoz, en caso de jugar con 2 puntas, no sería titular. En caso de jugar con un banda, sí. Pero si juegas con 2 puntas y son Budimir y Raúl, no, igual no puedes apretar arriba como quieres. Esa es la cosa. Yo sobre todo lo veo por el trabajo sin balón, que Budimir no tiene ni esa velocidad ni esa capacidad de presionar. Pues sí, te puede orientar más o menos la presión, tal, pero no va a morderte tanto, ni va a repetirte tantos esfuerzos, y Víctor sí lo puede hacer. Yo lo tiro un poquito por ahí y por eso creo que puede servir en las dos posiciones, y en ambos casos yo espero y creo que si juega y lo hace bien acabará siendo titular. Evidentemente es un salto de categoría también, igual llegar el primer día a ser titular, no sé, dependerá mucho de la pretemporada y de cómo le vea a Lichi en esos partidos de pretemporada, como digo. Pero yo sí que creo que es una inversión para que acabe siendo muy titular y que acabe jugando bastantes minutos, como digo, tanto si es en banda como en punta, pero yo sí que creo que ese va a ser su rol. Y ya por último me gustaría hacerte una pregunta que normalmente no solemos hacer en los vídeos, y es ¿a qué tipo de futbolista crees que va a evolucionar Víctor Muñoz? ¿En qué se va a convertir? Bueno, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Sobre todo yo creo que va a ser un velocista que intenta, o sea, yo lo veo acabando en velocista equipos... Velocista lo es. Sí, pero eso, en equipos que transiten mucho y bien, que pueda tener espacios por delante para correr, para picar la espalda de la defensa, y yéndonos a la máxima élite, pues dices, es un Bayern de Múnich, ¿no? O sea, un equipo un poco de ese estilo, que es verdad que ahora con Kompany quizás es más dominador, pero bueno, históricamente, ¿no? Que la liga alemana es mucho de transiciones de ida y vuelta. Creo que ahí encajaría muy bien, por ejemplo, Víctor, porque es un futbolista que tiene, pues bueno, esa capacidad de romper el espacio de manera fantástica, que también tiene gol arriba cuando se planta delante de la portería, aunque no siempre decida bien, y me parece que es un futbolista que se ha convertido sobre todo en eso. Yo lo veo más en banda, porque en punta no hay tantos equipos que jueguen doble punta. Quizá ahora cada vez empieza a haber un poquito más, pero de los equipos, digamos, nivel Champions, está el Inter y el Villarreal ahora también. Bueno, sí, pero a ver, nivel Champions. Sí, ha entrado este año el Villarreal, pero bueno, que no es tan habitual, por eso quizá lo veo que se acabarán evolucionando un poco en un extremo más de banda, aunque no es habitual verlo esa pierna natural. Pero bueno, yo veo sobre todo eso, un equipo que transite mucho y que pueda tener esa opción ahí, porque a mí sobre todo me ilusiona de cara a eso, de cuando Osasuna pueda correr, porque es que le puedes dar toda la banda, incluso no creo que juegue de carrilero, porque no está acostumbrado, y para eso ya tienes a Iker Benito, a Rosier y tal. Pero por poder podría hacerlo, porque ya te digo que es un chaval que te puede recorrer toda la banda, pero 20 veces por partido. Pues bueno, si no tienes nada más que añadir, esto ha sido todo sobre Víctor Muñoz. Le deseamos lo mejor, que nosotros nos quedamos con muchas ganas de ver a este chico debutar en Primera División.